Hello everybody, welcome to the English class session 4. Now we are talking about health problems. El día de hoy vamos a hablar sobre los problemas de salud. Comencemos. Backache, dolor de espalda. Earache, dolor de oído. Broken leg, ruptura de pierna. Sore throat, dolor de garganta. Headache, dolor de cabeza. A cold. Si bien es cierto la palabra cold, en otros términos, se dice que tengo frío, sin embargo, en temas de problemas de salud, a cold es como que estar resfriado. Fever, con fiebre. A cold, con tos. A toothache, dolor de diente. A stomachache, dolor de estómago. The flu. Cuando hablamos de the flu, exactamente estamos hablando de que ya está resfriado, ya está con la gripe. De aquí viene, no sé si habrán escuchado la pastilla Nasty Flu, de aquí viene la palabra. Esa pastilla es exclusivamente para el resfrío. And the measles, el sarampión. Now we are going to repeat again. Backache, earache, broken leg, sore throat, headache, a cold, a fever, a cold, a toothache, a stomachache, the flu, and the measles. Now we are going to talk about adjectives. Ahora vamos a hablar sobre los adjetivos, especialmente en algunos casos adjetivos que califican el sustantivo y adjetivos regulares. Por ejemplo, ugly, fea, sad, triste, empty, vacío, delicious, delicioso, angry, molesto, fast, rápido, old, viejo, beautiful, hermosa, full, lleno, cold, con frío, heavy, pesado, small, pequeño, wet, mojado, hurt, duro, handsome, guapo, hungry, hambriento, hot, con calor, slow, lento, long, largo, big, grande, scared, miedo, thin, delgado, weak, débil, short, pequeña. Be quiet, silencio. Now we are going to repeat again. Ugly, sad, empty, delicious, angry, fast, old, beautiful, cold, heavy, small, wet, hurt, handsome, hungry, hot, slow, long, big, scared, thin, weak, short, and be quiet. Quiero hacer una pequeña aclaración. En el caso de beautiful, si bien es cierto es bonita, y handsome,
que vendría a ser guapo. Beautiful siempre se va a utilizar para las mujeres y handsome los hombres. No hay forma que a una mujer le digas handsome y no hay forma que a un hombre le digas beautiful. Siguiente. Dice que los verbos estén en rojito, perdón, en verde, y los que no son verbos que estén en rojito. Así que vamos a hacer todo lo que son verbos. Por ejemplo, run es un verbo, correr. Mom no es mamá. Add, adicionar. My es un pronombre. Grab, agarrar. Ese también es un verbo. Go es un verbo, ir. Come también es un verbo, venir. There es un pajarito. Eat es un verbo, comer. Blue es el color. Put, poner, es un verbo. Jump, saltar, es un verbo. Meet, conocer, es un verbo. Open, abrir, es un verbo. Pig, es un animal. Give, dar, es un verbo. Say, decir, es un verbo. Y red es un color. Now we are going to repeat the verb again. Run. Add. Graph. Go. Come. Eat. Put. Jump. Meet. Open. Give. And say. Ahora vamos a hablar acerca de los present simple, el presente simple. Es la acción que se está haciendo en este periodo. La clase pasada habíamos hablado acerca de los verb to be, que es el verbo ser o estar. Ese verb to be lo habíamos visto en el tiempo presente. Ahora solamente vamos a recordar. El verb to be eran tres. Era el am, el are y el is. El am lo usábamos para el pronombre yo, el are para el you, para el we, para el you y para el they. Y el is lo usábamos para el he, para el she y para el it. Si queremos poner nuestras oraciones negativo, le agregamos simplemente el not. I am not. You are not o is not. Es lo mismo que decir isn't, la forma abreviada del is not. Y en el caso del are, aren't, la forma abreviada del are not. Luego, cuando hacíamos preguntas, recuerdan que estábamos haciendo preguntas cerradas. ¿De acuerdo? Cuando hacíamos preguntas cerradas, ¿qué pasaba en estos casos? El verbo to be pasaba adelante, porque tomaba la posición de auxiliar. Luego venía el pronombre y luego mi complemento. ¿Is he at home? ¿Él está en casa? Y así con todos los pronombres. Y tienen que usar el verbo to be de acuerdo al pronombre que están utilizando. Am I? Are you? Is he? Is she? Is it? At home? ¿De acuerdo? Seguimos. Ahora vamos a hablar seguimos hablando, mejor dicho, del presente simple. Pero esta vez vamos a hablar cuando utilizamos otros tipos de verbos, como por ejemplo jugar, bailar, cantar, trabajar, escuchar, etc. ¿De acuerdo? Cuando usamos otros tipos de verbos no se conjuga igual como el verbo to be.
porque el verbo to be es el único verbo totalmente independiente. En cambio, los otros verbos sí necesitan de apoyos. Primero, para poder nosotros saber que vamos a usar el presente simple, lo tenemos que usar en estos casos. 1. Cuando hablamos de rutinas. Por ejemplo, yo me levanto a las 7 de la mañana, voy a estudiar a las 9 de la mañana, almuerzo a las 2 de la tarde, regreso a casa a las 3 de la tarde. Todo es una rutina de lo que hacen de lunes a viernes. En esos casos vamos a usar el presente simple. Luego, para dar instrucciones. Por ejemplo, en primer lugar tienes que poner no lo sé, en tema de comida, por ejemplo, cuando quieren hacer algún tipo de comida. En primer lugar tienes que buscar la bandeja para poner todos los productos. Luego tienes que agregarle agua a la bandeja. Luego echarle harina, etc. El paso a paso, las instrucciones tienden a ser cuando utilizamos el presente simple. ¿De acuerdo? Luego, para hablar eventos programados. Por ejemplo, tengo clases el día de mañana. I have classes tomorrow. ¿De acuerdo? Son cuando tienen eventos programados o tienes algo que hacer, actividades que ya establecidas, en esos casos vamos a usar el presente simple. Muy bien, el presente simple, cuando vas a usar oraciones afirmativas, vas a usar el verbo. Por ejemplo, en este caso es work. ¿Qué significa work en español? Significa trabajar. I work, you work. Si se dan cuenta, en el she y en el he, en el she y en el it, usamos works, porque le estamos aumentando una S. ¿Qué quiere decir? Que el verbo, cuando está en tercera persona, en cualquiera de las tres, tienes que agregar S, es parte de la gramática. En cambio, cuando está en primera persona y en segunda persona, no necesitas agregarle nada. Simplemente está el verbo en forma infinitiva, es decir, en forma base. I work, you work, we work, you work, and they work. En el caso de negativo, cuando vas a hacer nuestras oraciones negativas, va a aparecer un famoso auxiliar que auxilia al verbo. Vamos a usar el do not o does not. ¿De acuerdo? ¿Cuándo vamos a usar el do y el does? El do cuando usamos la primera persona. La segunda persona, aquí está. I, you, we, you y they. Y el does not vamos a usarlo para tercera persona. He, she y it. Su forma abreviada del does not es el doesn't. Y su forma abreviada del do not es el don't. Muy bien. En resumen, el auxiliar del presente simple son dos. Es el do, en mi forma negativa va a ser el don't, y es el does, que en mi forma negativa va a ser el doesn't. ¿Cuándo voy a utilizar el do o el does? En el caso del do, vamos a utilizarlo para yo, para el you, para el we y para el they. En cambio, en el caso del does, ¿para qué lo vamos a utilizar? Para el she, para el he y para el it. En esos casos, en esos pronombres vamos a usar el does. Solamente en dos casos vamos a ver los auxiliares. En mis oraciones negativas y en preguntas. Es decir, cuando hago alguna pregunta, también tengo que usar mis auxiliar do y does.
Recuerden, solamente en estos dos casos. En oraciones positivas, como pueden observar en el ejemplo que hemos hecho, no hay ningún tipo de auxiliar. Como habíamos dicho, en caso de preguntas, el auxiliar se hace presente. Comencemos. He works at home. Él trabaja en casa, dice. Como es en el caso de preguntas, el does pasa adelante. ¿Por qué estamos usando does? Porque estamos usando el pronombre he. Luego viene el pronombre, luego mi verbo. Pero si se dan cuenta, mi verbo no tiene ninguna S. Cuando hay un verbo al costado de un auxiliar, ya sea en preguntas o en oraciones negativas, siempre mi verbo va a ir en forma infinitiva, en forma base, en forma normal, es decir, sin agregarse una S. ¿De acuerdo? Solamente en oraciones negativas y en preguntas. Es decir, cuando está mi auxiliar adelante, mi verbo va a estar en forma normal. Aquí está. Por ejemplo, esto de acá son mis oraciones positivas y estos de acá son mis preguntas, ¿no? El tú y el das pasan adelante, luego viene mi pronombre. Si se dan cuenta, el verbo está de manera infinitiva. No hay ninguna S de por medio. En cambio, en mis oraciones positivas, sí aparece el verbo porque no está mi auxiliar y el verbo aparece con una S. Solamente en los pronombres de tercera persona.